Buenas noches, amada familia del Centro Cristiano de Murcia, a todos nuestros hermanos en la fe en el mundo entero que nos están escuchando este día martes 29, ya finalizando 2020, entrando a 2021. Es una alegría para mí poder estar aquí sano, con salud, aún en medio de una pandemia, de un desafío a la salud, a la vida inclusive, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene todo en sus manos. Él está en el trono, Él está sentado inamovible, y esa es nuestra paz, esa es nuestra confianza. Bienvenidos esta noche. Quiero dirigirme a la iglesia dando palabras de fin de año, lo que puso el Señor en mi corazón para poder compartir este final del 2020 con todo lo que hemos vivido. Estamos por terminar el calendario de un año verdaderamente especial, muy especial para nuestra generación, para esta generación, porque es verdad que otras generaciones históricamente han vivido situaciones y catástrofes, ¿no?, mundiales. No es la primera pandemia, no es la primera catástrofe a nivel mundial, a lo mejor con diferentes mecanismos de soporte, pero desde luego no es la primera ni la última vez que la humanidad atraviesa por situaciones como esta pandemia global. Ha detenido todo, ha cambiado todo, ha frenado, ha trastocado todo, absolutamente todo, en todas las áreas de la vida del ser humano a nivel del planeta Tierra. Esta pandemia nos ha afectado. ¿Qué dice la Biblia, que es la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios sobre estas situaciones? Y es lo que quiero compartir esta noche. Quiero hablar a tu corazón. Quiero que conmigo reflexionemos en la palabra de Dios. Así es que te doy la bienvenida, sobre todo a nuestros hermanos del Centro Cristiano de Murcia, que cada martes desde hace algunos meses estamos compartiendo una palabra de directriz, de aliento, de ánimo, de fe para nuestra comunidad. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta pandemia? ¿Qué dice el Señor? Y quisiera comenzar diciendo lo que no dice, diciendo lo que no dice la Biblia sobre tiempos como estos. Número 1. La Biblia nunca determina fechas absolutas para el fin del mundo. Actos como la Primera o la Segunda Guerra Mundial fueron nombrados, mencionados por todos los gurús bíblicos, ¿no?, estos que determinan que tal o cual evento ya es la antesala del fin del mundo. Pero en la Biblia no está, por ejemplo, el 1914 ni el 1940. No dice, no hay un calendario terrestre en las Sagradas Escrituras. Importante información. Número 2. Dios no quiere el mal para la humanidad. Dios no quiere el mal para la humanidad. Las grandes catástrofes globales son eventos que Dios permite que sucedan o controla cómo suceden. Evidentemente Dios es omnipresente, es omnisciente, es decir, todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve, es todopoderoso. Número 3. No dice la Biblia que en cada tragedia mundial tiene que ver ese acontecimiento con el juicio final. Ahora, vamos a ver qué sí dice. ¿Qué sí dice? Número 1. Que habrá acontecimientos como la pandemia, guerras mundiales, terremotos, pestes, ¿no?, etcétera. Eso dice. 2. Que nadie sabe el día y la hora de la venida de Jesucristo, del fin del mundo, del juicio final, del cambio de lo que hoy conocemos en lo que será el cielo nuevo, la tierra nueva. No hay una fecha determinada. Nadie puede decir eso. Número 3. Que habrá un juicio. Sí, desde luego.
que Jesús vuelve y regresa, desde luego. Pero también habrá un juicio cuando llegue la muerte de cada uno de nosotros. Para muchos, el COVID fue el final de la vida. Muchos mueren todos los días por un accidente de tráfico, una enfermedad, un ictus, un infarto, qué sé yo, enfermedades, accidentes. La muerte es el fin de la existencia para una persona. Con estos puntos en mente, nos quedamos más tranquilos sabiendo que el día y la hora de nuestro fin lo tiene el Señor en sus manos, no nosotros. Desde luego que hay una eternidad bien definida para cada uno, y eso determina la decisión de cada uno de cómo reacciona aquí en esta vida frente a la voluntad de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra preocupación? ¿De qué debemos preocuparnos? Queridos, no debemos perder tiempo, como los testigos de Jehová, por ejemplo, que dijeron que el fin del mundo iba a ser en 1875. Vendieron sus propiedades, abandonaron sus familias y se fueron a las montañas a recibir el fin del mundo. Y no pasó nada. Luego volvieron a dar otra fecha y nada. 3 fechas diferentes dieron en una movilización impresionante de gente pensando que ya es el fin del mundo. Pero no fue así. Otros, igualmente lanzados, ignorantemente actúan como agoreros del Apocalipsis, diciendo, tal o cual es el momento, este es el fin, esta es la antesala del fin. Querido, querida, no te preocupes de esas charlas, de esas enseñanzas, de esas palabrerías. Hagamos caso a Jesucristo. Oigamos lo que Jesús dijo. Y Él dijo que no nos preocupemos. Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿De qué tenemos que preocuparnos? Preocupémonos de conocer a Dios, de conocer su palabra, su voluntad, su corazón. Mire, se me viene a la mente la analogía de la niñez. Cuando uno es niño, uno desconoce las situaciones profundas de la casa donde uno vive. No tiene comprensión global del hogar. El niño duerme sin preocuparse si va a comer o no al día siguiente, es decir, si va a haber comida en la mesa o no. Se acuesta y se duerme. No se acuesta pensando qué comeré mañana. No se acuesta pensando y mañana qué me voy a vestir, si va a tener ropa o no. Se acuesta y duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque tiene padres que velan por él. Él no se entera de apagar las luces, de revisar, de la seguridad de la casa, de su entorno. Él confía plenamente. Es más, ni de confianza sabe. Él se va a acostar, duerme. Tiene hambre, pide o llora y enseguida es saciado. Cuando vamos creciendo, vamos aprendiendo la realidad de un hogar, de una casa. Inclusive ya cuando tenemos cierta edad, al final de la noche, saludablemente charlamos con nuestros padres, hablamos de temas de la vida. Conforme vamos creciendo, entendemos la economía del hogar. Colaboramos en distintas áreas de la casa. Se van desarrollando los hijos, y debe ser así, desarrollando pequeñas tareas de acuerdo a la edad dentro del hogar. Conforme vamos creciendo, nos vamos dando cuenta de lo que nuestros padres quieren y por lo que trabajan. Jesús dijo, mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Jesús llegó a comprender y saber el corazón del Padre. Nació en Belén, nació en un pesebre, fue niño, fue adolescente, pero creció, maduró y sobre todo creció en el alma, en el espíritu, en entender. Por eso los fariseos se enardecían cuando le escuchaban decir, mi padre trabaja en sábado y yo trabajo. ¿Cómo es eso? Los niños desconocen. Los niños no comprenden la situación.
Los niños no conocen el corazón de los padres, la intención, lo que hay detrás, las circunstancias. Los niños no tienen luz, claridad sobre el panorama que viven alrededor del hogar. Poniendo esta analogía, llevándola a la fe, a la iglesia, un hijo de Dios, un discípulo, debe crecer. Es su responsabilidad madurar en la vida espiritual para ir conociendo cada vez mejor el corazón del Padre, para ir conociendo los entretelones, los entretejidos de la obra de Dios, de la historia de Dios, del presente, del futuro, de la iglesia, de todo lo que rodea, circunstancias, situaciones, eventos, tanto en lo que me afecta a mí en lo personal como en lo que afecta en la familia, mi familia, la iglesia y la sociedad. Bueno, la familia es del Señor, nada es mío. Conocer y saber por qué Dios ejerce situaciones sobre mi vida personal y sobre ese tema, saber hasta qué punto llega mi actuación y hasta qué punto no, hasta dónde llego yo y desde dónde yo debo entregar en manos de Dios situaciones. Conocer bien el propósito de Dios, el proyecto eterno de Dios. Saber que el anhelo de Él, como dice la Escritura, lo que Él empezó lo va a perfeccionar, lo va a completar. Dios quiere que tú seas maduro en la fe. Y con todo lo que eso implica. Dios quiere que tú seas maduro en la fe y con todo lo que eso implica. Crecer para entender a Dios, a tu Padre, a mi Padre. Crecer para entender su obra. Crecer, madurar para comprender el accionar de Dios en el planeta, en la historia, en los gobiernos. Necesitamos avanzar, no podemos quedarnos como niños. Qué lindo tener la fe de un niño, de irse a descansar, a dormir, sabiendo que el Padre lo va a alimentar al otro día. Gloria a Dios, porque en ese sentido sí, dice la palabra que seamos como niños. Pero Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. También los padres queremos que los hijos aprendan a crecer y a madurar y a tomar responsabilidad en la vida, a ser responsables de las acciones. No hay mayor paz y tranquilidad para un padre que haber criado a sus hijos haciéndolos coherentemente responsables a sus decisiones. Lo digo en carne propia. Tengo 3 hijos. Adultos, profesionales, casados, con familia, con hijos, aman al Señor y sirven al Señor. Queridos, esa realidad de sentirse un padre realizado es la voluntad de Dios. Es feo el dolor y el sufrimiento de un padre cuando ve a un hijo rebelde, cuando ve a un hijo contumaz, desorientado, desobediente, que no sabe lo que quiere en la vida, a un hijo o a una hija. Yo veo ese cuadro y sufro, me duele el corazón, empatizo con el dolor de los padres. No logro entender en carne propia porque yo le doy gracias a Dios que en su palabra, en su espíritu, me ha podido guiar a mi mujer y a mí para educar a nuestros hijos bajo el temor de Dios y saber cómo hacerlo. Pero cuando veo a una familia, un padre, una madre, que ve a sus hijos que anda dando tumbos por la vida, veo el sufrimiento en su mirada. Cuando veo a padres que ven que sus hijos rechazan a Dios, y evidentemente el que rechaza a Dios sufre las consecuencias de la oscuridad, de las tinieblas, porque el que rechaza a Dios cae en garras del diablo. Y el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es importante crecer, avanzar, madurar. Aún San Pablo menciona que la niñez es propensa a quedarse en rudimentos y no avanzar. A que nos atraigan como niños espirituales frases. Muchos profetizaron sobre el 2020, movilizaciones, viajes.
falsas profecías. Pero mucha gente busca eso. Le encanta escuchar, mira, vino un profeta, ay, que me profetice, que me diga algo, que ore por mí. Niños espirituales. Les gusta escuchar maneras, modos que les endulcen, pero que no edifican. Crezcamos, maduremos. Es interesante notar que tradicionalmente nosotros siempre escuchamos en el ambiente evangélico sermones que hablan del ciego Bartimeo, de la mujer adúltera, de Zaqueo, y vas a otra iglesia y escuchas sermones sobre el ciego Bartimeo, la mujer adúltera, Zaqueo. Y casi todos los evangélicos hemos crecido con este tipo de sermones. San Pablo tuvo el evangelio. Los apóstoles vivieron el evangelio. Pero no encontramos en ninguna de sus cartas o epístolas comentarios sobre el ciego Bartimeo, la mujer adúltera o Zaqueo. ¿Por qué? Porque ellos vivían las noticias del día, frescas. Ellos tenían el periódico de hoy. Ellos tenían una convicción y una certeza de que Jesús estaba in situ, ahí con ellos. Pablo estaba en un barco y este se hundía y la gente se desesperaba, pero Pablo estaba tranquilo cantando ahí: el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero Pablo, nos hundimos, ¿cómo se te ocurre estar cantando? Es que a mí el Señor me dijo que sí, que el barco se iba a hundir, pero que todos nos íbamos a salvar. Jesús presente, activo, vivo. Esa es la voluntad de Dios, que tú creas, que tú consideres esa certeza. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dios quiere para todos sus hijos, para su iglesia, no que vivamos del pasado, de la tradición, de lo histórico, de lo viejo, que busquemos lo que Dios tiene para nosotros fresco. Que pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo, no en los rudimentos de este mundo. Queridos, nosotros tenemos el periódico de hoy. Jesús está vivo. Hoy el presente, el Espíritu Santo nos habla, eso dice la Escritura. Amén. Hoy se especula que esta pandemia es parte de una agenda global. Y si usted encuentra en internet predicaciones, sermones sobre esto, un montón. Que hay un plan terrorífico para diezmar la población y bajarla de 7,000 millones a 1,000 millones. De conformar un solo gobierno mundial, una sola moneda. ¿Qué a nosotros cualquier argucia humana? ¿Qué? Que si quieren matar millones de gente, que quieren hacer un gobierno mundial, está el anticristo, es que necesitamos conocer. Hermanos, ¿qué a nosotros cualquier argucia humana? Me encanta el Salmo 2, cuando dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro. Como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor, alegraos con temblor, honrad al Hijo,
para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hermosa palabra de David. No tengamos temor del porvenir. No tengamos miedo de la pandemia. Tengamos temor de pecar, eso sí. Tengamos temor de desobedecer. Tengamos pánico de ser envueltos en orgullo, en rebeldía, en egoísmo. A eso temamos, y temamos en gran manera. Queridos, la Iglesia de Cristo no puede desprender olor a mundo, a pecado. Las acciones de cada uno de nosotros debe gritar la fe, la convivencia en nuestra casa, las costumbres de nuestro hogar, cuando estamos relajados en la familia, en el trabajo. Nuestra conducta debe brillar la luz de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios. Recibir la multiforme sabiduría, la luz de Cristo para reflectar como diamantes, nada más y nada menos que a los principados, a las potestades, a la gente por medio de la iglesia, dice Efesios 3, que proyectemos la multiforme sabiduría de Dios para dar a conocer a los principados y potestades por medio de su iglesia. Tremendo. Eso es el deseo del corazón de Dios. Percibo que en esta pandemia, en este año ya finalizándolo, todos nosotros, sobre todo los hijos de Dios, los cristianos, me estoy refiriendo a la iglesia, al Centro Cristiano de Murcia, tuvimos dos opciones. O crecer en la fe, tuvimos tiempo, o dejarnos cubrir por el agnosticismo, la tradición o la religiosidad. Repito, percibo que en esta pandemia, permitido por Dios, todos tuvimos dos opciones: crecer en la fe o dejarnos atrapar, envolver por tres aspectos: el agnosticismo, la tradición o la religiosidad. Tres aspectos que pudieron haber llegado a tu vida y tú no te diste cuenta y te envolvieron. Vamos a ver. Agnosticismo. Desentenderse totalmente de Dios. Dejar a un lado a Dios. Desconocer su palabra, su poder, su reino, la iglesia y hacer lo que te da la gana. Ahora sabemos a qué reino pertenece eso. Al de las tinieblas. Por lo tanto, queda excluido del reino de Dios. Ya no hay esperanza para crecimiento. Tiene que nacer de nuevo. Porque algo inerte, algo muerto no puede crecer. Tiene que tener vida para crecer. Pero si la depresión espiritual, no lees la Biblia, no oras, no te congregas, no te entusiasman las alabanzas, no oyes ninguna predicación, no te interesa conocer el corazón de Dios, apatía espiritual, ateísmo, agnosticismo. Por eso la palabra de Dios es muy clara en Salmos cuando dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo creo que en las congregaciones hay muchos necios, porque la idea no es sentarse en una silla, cubrir un espacio de culto. La idea es tener vida adentro. La idea es haber engendrado ese germen de vida que es Cristo por el Espíritu. Entonces tenemos vida interior. Entonces de nuestro interior empiezan a correr ríos de agua viva, porque hay vida espiritual, hay inquietud, hay preguntas, hay hambre, hay sed de Dios. Pero si no tienes hambre y sed de Dios, puede ser que te hayas dejado envolver por el agnosticismo. Y esto refiriéndome a los que de alguna manera
se congregan en algún lugar. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con la tradición. Es decir, si yo caigo en el agnosticismo, es porque a lo mejor caí en la tradición. ¿Qué es esto? Es otro enemigo del alma. La tradición es una trampa para que te acomodes a los ritos, a las liturgias, pensando que cumpliendo con ello ya está dada la cuota a Dios. Como decía una vez una persona, me decía, Javier, dice, ya congregándome, estando aquí 3 horas el domingo, ya tengo Dios para toda la semana. ¿Qué idea más equivocada? ¡Qué error! Por eso el mundo está como está, por causa de la religión. La religión, la tradición, hace mucho daño. Hunde, la tradición hunde, porque cae en una liturgia caduca, fría, impersonal, centralizada en un edificio, templo, centralizada en una persona, un clero, sin discipulado, sin confrontamiento al pecado, sin acompañamiento, sin dirección, sin corrección, sin formación, dejando a la gente que crezcan como hierba silvestre, cada uno como pueda. Eso hace la tradición y también la religión. Por eso la religiosidad es otro tercer enemigo para el crecimiento de la fe y del espíritu. Es muy parecida a la tradición, solo que es más peligrosa, porque usan un lenguaje religioso. El religioso es activo, no es como el de la tradición sentado ahí todo. No, es activo, aparenta piedad, aparenta humildad, aparenta conocimiento, aparenta fe, pero no da fruto. Pervierte, divide, critica, no se sujeta, no le gusta la sujeción. El religioso cree que sabe, pero no tiene respaldo en su propia vida. Le gustan los eventos, le gusta el show, porque vive y se alimenta de sus emociones religiosas. Si el Señor nos está hablando de los peligros que estamos viviendo, escuchemos, hagamos caso, pongamos interés para que enfrentemos lo que viene en calendario este nuevo año, tomando en consideración seria y profundamente estos aspectos muy importantes. ¿Me he dejado envolver por el agnosticismo? ¿Qué lugar le doy a Dios en mi corazón? ¿Qué lugar ocupa el reino de Dios en mi casa, en mi familia? ¿Qué lugar ocupa la iglesia? ¿Reconozco a la iglesia como el centro de mi vida espiritual? ¿Me he dejado envolver por la tradición? ¿Soy un ser inerte que va de una reunión a otra? Me conecto en el Zoom, pero no participo, no me entusiasmo, no tengo inquietudes espirituales. Un muermo. Me he dejado envolver por la religiosidad. Me ha picado el bichito de la religiosidad. Critico, discrepo, argumento. Pienso que estoy haciéndolo bien sin someterme a nadie, haciendo lo que me da la gana. Religioso. Queridos, si Dios nos está hablando con esto, hagamos caso. Pongamos atención, porque son cosas que tratan de tu vida, de tu familia y sobre todo de la eternidad. ¿Cómo vamos a enfrentar este nuevo año? ¿Qué actitud vamos a tener hacia Dios, hacia la iglesia, hacia la vida? ¿Con qué herramientas vamos a enfrentar? No sabemos cómo viene el 2021. Hay un meme de estos graciosos de las redes sociales de un grupo de personas desde una esquina con un palo abriendo una puerta con miedo y ahí en la puerta dice 2021. Muy claro, esa es la sociedad, ese es el mundo. Hay miedo. ¿Cómo va a venir el 2021? Ahí abriéndolo con un palo desde lejos, ¿no? A ver qué trae. Porque ahora no sabemos. Esa incertidumbre produce miedo en la gente. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios. Porque no conocen el reino de Dios. ¿Cómo vas a enfrentar lo que viene? Oigamos las palabras del Señor. No temas.
No temáis manada pequeña, cuerpo, familia, porque Él es el buen pastor. Jesús es nuestro pastor, el buen pastor, y Él es Rey soberano del universo. Él manda, Él está en su trono, Él es nuestro Padre. Queridos, oigamos, escuchemos su voz. Las ovejas oyen mi voz y me obedecen, dice la palabra. Caminemos en obediencia, con fidelidad, sin temor, sin temor. Hay gente que dice, todo tiene solución menos la muerte. Mentira, la muerte también tiene solución. Jesucristo dijo, yo he vencido la muerte. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta la muerte tiene solución en Cristo. Pero es necesario estar en Cristo, vivos, sanos, creciendo, avanzando, multiplicando, recibiendo la palabra, creciendo en la fe, apoyando, sirviendo, colaborando, por amor a Dios. Yo estoy aquí sentado frente a este ordenador por amor a Dios. Yo estoy pastoreando una iglesia por amor a Dios. Por amor a mí, no haría nada de esto. Estaría viviendo en otro país. Haría otras cosas. Pero un día Dios tocó mi corazón. Me llamó. Me hizo su hijo. Me hizo su siervo. Me dio una familia. Me dio una iglesia. Me dio una obra que hacer. Y no quiero fallarle. Quiero crecer. Quiero conocerlo más. Quiero que se derrame de su vasija interminable, inagotable, esa fuente de agua viva, más, de su espíritu, de su gracia, saciar mi alma, mi espíritu, mi corazón. Quiero parecerme más a Jesús cada día. Esa es mi meta. Ahí está mi norte. Mi brújula apunta hacia Cristo. Yo quiero ser como Jesús. Querido, no te quedes. Hermana, por favor, no te quedes atrapada por el agnosticismo, porque sería muy grave. Igualmente grave si estás atrapada por la tradición o la religiosidad. Sacúdete. Desecha en el nombre de Jesús toda pereza, todo decaimiento, toda atracción del mundo más que la fe. La palabra de Dios nos invita a que le demos el primer lugar al Señor. El que no aborrece padre, madre, marido, mujer, hijo, hija y aún su propia vida no puede ser mi discípulo. Maestro, yo quiero seguirte, pero deja que entierre a mi padre. El que no toma su cruz y me sigue cada día no puede ser mi discípulo. Vacunas contra el agnosticismo, vacunas contra la tradición, vacunas contra la religiosidad. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Vacunas. Hoy estamos hablando de vacunas. No sabemos si la vacuna de ahora es efectiva, no es efectiva, qué va a pasar. No tenemos idea. Simplemente somos parte de una humanidad global que está caminando en una corriente. Pero escúcheme. Independientemente de la realidad física, hay una realidad espiritual. El que no cree en Dios, problema suyo. Yo creo en Dios. Y creo en su promesa. Y creo en su palabra. Y creo que la palabra de Dios es la verdad. Esa verdad me hace libre, aunque esté en una corriente, aunque esté en el mismo planeta, en las mismas calles, en el mismo supermercado, en la misma tienda, la ropa, las mismas costumbres, pero libre, porque Cristo me hizo libre. Amén. Que pueda quedarte esta palabra de reflexión del año que terminamos. Y espero el domingo poder no solamente dar una palabra para el año que viene, sino mostrar con alguna dinámica presencial la voluntad de Dios para el 2021. Si abrazamos la voluntad de Dios, si la conocemos,
será la mejor herramienta, el mejor recurso que tengamos para enfrentar lo que sea, lo que sea. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por revelarnos, Señor, los enemigos que pueden impedir mi crecimiento espiritual. Hay realidades en las que, Señor, no puedo ir más allá de lo que tú nos reveles. Pero creo en tu palabra. Y si tu palabra dice que tú eres el que está en el trono y el que prevé y ve todas las cosas, lo creo, Señor. Y eso es suficiente para mí. Saber que reinas y que gobiernas y que todas las cosas que me suceden son para bien y para gloria tuya. Padre, gracias por librarnos de esos impedimentos del crecimiento y darnos la oportunidad de avanzar en la fe para ver y conocer mejor tu corazón. Eso será para nosotros bendición y paz. Te agradezco, Señor, por escuchar nuestra oración. Gracias por el Centro Cristiano de Murcia, por someternos a tu voluntad, no de forma impositiva y obligada, sino por amor, por revelación, por fe, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que la paz de Cristo esté con cada uno de vosotros. Adiós.